church that you will desire, a light to be seen. Break down her pride with all the walls we've built up inside, our earthly crowns and all our desires, we lay at your feet. So let all rise and darkness tremble in your holy light, that every eye will see Jesus our guide is great and mighty to be praised. God of all days, glorious in all of your ways, a majesty of wonder and praise, light of your esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, que antes digno de alabar. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for your praise. With everything, we
Dios te bendiga. Qué bueno que estés nuevamente con nosotros compartiendo de la poderosa palabra del Señor. Y en el estudio de hoy vamos a estar hablando de un pasaje que quizás tú lo conoces, lo has leído, lo has escuchado. Así que yo vengo a traerte solamente una palabra, ¿verdad? Lo que Dios ha hablado a mi corazón. A través de este pasaje bíblico vamos a estar hablando en Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Así que antes de comenzar, vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a presentarnos delante del Señor en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque tus misericordias son nuevas todos los días. En estos momentos nos presentamos delante de tu presencia, mi Señor, dándote las gracias porque tú nos has separado en este momento para así poder ir delante de ti, para presentar el estudio de hoy. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas y que conforme a nuestras necesidades seas tú supliendo cada parte de nuestro cuerpo, seas tú contestando nuestras peticiones, mi Señor, y sobre todo seas tú dándonos fortaleza para poder seguir hacia adelante y poder subir a las alturas donde tú nos tienes una bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Como te decía, vamos a estar hablando de Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Y yo aunque voy a estar utilizando la Reina Valera, quisiera compartirlo contigo también en otra versión, nueva traducción viviente. Así que vamos a la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Wow, poderosa palabra la del Señor en el día de hoy. Es difícil estar en medio de problemas cuando estas no parecen tener una solución alguna, o bueno, cuando no tiene la solución que nosotros estamos esperando o que deseamos o que entendemos que es buena en nuestra necesidad, en medio de nuestro pensamiento, en medio de nuestra respuesta, nuestra solución. En ocasiones, ¿verdad? Hasta nos cuesta creer que Dios tiene todo en sus manos porque sentimos que Él viró su cara, viró sus oídos, viró su cabeza, nos está ignorando, no nos hace caso. Así que Habacuc sintió algo similar en este pasaje bíblico. El profeta tuvo que pasar por las rudas pruebas de la pobreza y del hambre, pero pudo bajar hasta esas profundidades sin resbalar porque el Señor lo sostuvo. El Señor le dio fuerzas. Dios fue su fortaleza. Y Él declara bendición aún en medio de la situación. Y lo vamos a ver más adelante. Y yo quiero que tú sepas algo, que Dios, quien te creó, quien te formó, quien te tiene donde tú estás ahora mismo, quiere que te acuerdes de Él y de lo que Él puede hacer por ti. Aunque quizás, como la semana pasada hablamos, quizás no podemos estar viéndolo, pero Él está ahí. Que quizás hay momentos en los cuales nos podemos sentir solos, pero no lo estamos porque Él está ahí. Él nos da la fuerza. Él es el que nos ayuda y son esas dos huellas que vemos ahí en la arena. Habacuc llevó el mensaje de Dios a Judá antes de la invasión babilónica. Fue el último de los profetas menores y tuvo grandes dudas acerca de lo que Dios estaba haciendo porque no podía entender. Y en este capítulo, ¿verdad? 3, lo que podemos encontrar es una conversación que es una oración con Dios que estaba teniendo Habacuc. Esta oración, por cierto, ¿verdad? Se usaba como una oración formal en el culto de Israel. Habacuc no tuvo miedo en preguntarle a Dios sobre los eventos que no comprendía. Especialmente le inquietaba que Dios fuera a utilizar a los babilonios crueles como instrumento de castigo contra el pueblo de Judá.
Pero Habacuc es un ejemplo de cómo las oraciones del justo pueden incluir al mismo tiempo su queja, su alabanza, sus preguntas y su confianza. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Si pudiste bajar el documento, no somos muy extensos en el día de hoy. Solo lo dividí en dos partes. Así que espero que hayas podido bajar tu documento. Si no, pues ten tu Biblia a la mano, la versión que más desees, que mejor te guste, que más te guste. Ten tu libreta a la mano para que puedas anotar lo que hoy Dios te va a decir. No es lo que yo te pueda decir, no es lo que yo te pueda hablar en el día de hoy. Yo quiero que tú escribas lo que Dios hable a tu vida, lo que Dios hable a tu corazón a través de la palabra del día de hoy. Así que vamos a este versículo que dimos lectura, Habacuc 3:19, lo dividí en dos partes. Y comienza esta palabra del Señor diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y como ya sabe, a mí me gusta ir palabra por palabra, dividirla, buscarle un sentido. Así que este verso comienza declarando por nombre, Jehová el Señor. No está diciendo cualquier nombre. No se fue a un nombre simple, y dentro de los comentarios que estuve leyendo, cuando utilizan la palabra Jehová, pudiera hablar del Señor. Así que en este caso, Habacuc fue bien explícito, Jehová el Señor. Y si te vas a la Biblia del Oso, lo vas a encontrar de esa manera, Jehová el Señor. No hubo ni habrá otro con quien pudiera, ¿verdad?, Habacuc comenzar a declarar. Él fue bien específico para que nosotros pudiéramos entender la conversación que él tenía. Jehová el Señor. Pero no lo deja ahí, sino que si sigues leyendo, él continúa diciendo quién es esa persona de quien él está hablando. Y esto lo hemos visto, ¿verdad? Hace un par de semanitas estuvimos viendo estas palabras. Y yo quiero reforzártelas, quiero recordártelas. Dice, Jehová el Señor es mi. Y te lo estoy dividiendo porque yo quiero que tú internalices esta palabra. Yo quiero que cada palabra a ti se te vaya hasta los tuétanos, que tú puedas hacerla tuya y que tú la leas para ti. Nosotros a veces tenemos un error cuando leemos la palabra. La leemos como esa persona, ese escritor, ese profeta, esa persona que la escribió. No, yo quiero que tú leas la palabra declarándola tuya desde un principio. Así que él está diciendo, no dice que él fue, que será, no dice que es de los demás, que es de todo, que es de la iglesia. Él está diciendo, Jehová el Señor es mi. Es que es ahora, es porque él está presente. ¿Y qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que él es para ti? Él es tu fortaleza. Y lo está declarando. Habacuc está diciendo, Jehová el Señor es. Porque él está siendo presente. Él no fue. Es que él es. Él sigue siendo mi fortaleza. Él no es la fortaleza solamente de los demás, de los que me rodean, de mi familia, de mi iglesia. Él es mi fortaleza. Él es la fortaleza de este cuerpo que a veces se siente débil. Así que lo está diciendo, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y buscando definición, fortaleza es vigor, es energía, es fuerza, es robustez, es ánimo y es resistencia. Y de verdad, I love it. Me encantó. Es resistencia. Así que lo contrario a fortaleza es debilidad, abatimiento, flaqueza. El Señor no es eso para mí. Él es mi fortaleza. Él es el que me da energía. Él es el que me da fuerza. Él es el que me da ánimo. Él es el que me ayuda a resistir la tentación. Él es el que me ayuda a resistir cuando quiero flaquear. Él es el que me ayuda a resistir cuando yo quiero enganchar los guantes, dejarlo todo. Él es mi fortaleza. Habacuc puede adecuadamente orar esto después de que oró la oración de fe en los versículos anteriores. Así que para que tú puedas entender por qué Habacuc termina este capítulo y su libro orando de esta manera en el versículo 19, yo quiero que tú vayas atrás conmigo a los versículos 17,
y 18. Porque ahí él está diciendo por qué el Señor es su fortaleza. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Y yo quiero que tú vayas leyéndolo conmigo despacio. Y voy a comenzar de nuevo versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso es que el profeta está diciendo, es que Jehová el Señor es mi fortaleza. Aunque nos saqueen, aunque se lleven todo, aunque me dejen sin nada, yo he podido entender, después de yo tener todo este diálogo con el Señor, porque si usted se va a Habacuc, el primer capítulo, él se está quejando de toda la situación. Pero en el capítulo 2, Jehová comienza a responderle a Habacuc para que Habacuc pudiera entender cuánto Dios amaba al pueblo de Israel, cuánto lo ama, no amaba, cuánto lo ama. Y en este tiempo, cuánto lo amaba, que a pesar de cómo era el pueblo, Dios seguía siendo fiel, Dios lo perdonaba, Dios volvía a restaurar, Dios los levantaba, Dios los libertaba, le daba victoria y el pueblo volvía a fallarle, cosas que quizás Habacuc no podía entender. Pero aquí Dios lo lleva a través de un diálogo y al final, ¿qué él tiene que hacer? Orar. Y aunque son cosas que él no podía entender, al final él tuvo que declarar, ¿sabes qué? Aunque a mí me lo quiten todo. Porque eso fue lo que él declaró. Él declaró que su fuerza no estaba en las higueras o en los viñedos o en los campos de ganado, sino solamente en Jehová el Señor. Él declaró que aunque los caldeos invadan la tierra y quemen las viñas y los olivos y rompan la siega, roben los rebaños y priven de toda posesión terrenal, sin embargo, me alegraré en el Señor. Aunque me quede totalmente privado de toda cosa terrenal, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esas eran las palabras que nos está diciendo Habacuc en este pasaje bíblico, en este verso. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es el que me da ánimo. Él es el que me va a levantar, aunque me lo quiten todo. Y te pregunto yo, ¿tú pudieras decir lo mismo que Habacuc? Pudiéramos decir lo mismo que Habacuc. Aunque me quiten todo, aunque se lleven todo. Pudiéramos declarar, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Y te lo quiero leer también en la versión de la traducción viviente. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Pudiéramos nosotros declarar una palabra tan poderosa como esa. Y no declararla de la boca hacia afuera, sino poder yo tener la convicción, la certeza de que aunque me lo quiten todo, el Señor es mi fortaleza. Él es el que me levanta, Él es el que me da ánimo, Él es el que me ayuda a resistir. ¿Lo pudiéramos decir? Iglesia, aunque vivamos en una crisis, al final la confianza en nuestro Dios debe permanecer. Y yo quiero que tú vayas conmigo. No me sueltes la palabra. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero ir a Romanos capítulo 8. Y hay unos versos que yo quiero compartir contigo. Romanos capítulo 8. Quiero ir al verso 31 y luego vamos a ir a otros versos, te los voy a ir mencionando. Romanos 8:31.
¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Poderosa palabra del Señor. O sea, no habrá nada que me pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que pueda quitarme el ánimo. No hay nada que pueda hacerme perder la energía, la resistencia, esa fortaleza de parte del Señor. ¿Y sabes por qué no hay nada que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Sabes por qué no hay nada que me pueda separar? Porque si tú continúas leyendo este pasaje bíblico, Habacuc 3:19, continúa diciendo, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Por eso es que no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Habacuc pensó en la cierva que corría en las alturas, sin nunca perder un paso y sin desmayar. El profeta declara, Dios afirmará mis pies con esa firmeza y vivacidad también. Mientras confío en Él, Él no permitirá que resbale o caiga. Y haré más que únicamente caminar pesadamente. Iré saltando con vida y energía. Él se comparaba con la sierva. Ustedes, especialmente, ¿verdad? En Monticello lo he visto mucho, ¿verdad? Los hermanos de Monticello hemos visto mucho los venados. Aquí donde yo vivo no se ven muchos. Pero allá cuando vamos a Monticello los vemos mucho los venados. Y nosotros no vemos al venado temeroso de dónde va a caminar, de dónde va a trepar. Y cuando vemos, ¿verdad? Ellos pisan. Ellos están seguros. Así que el Señor hoy nos está diciendo, tenemos que estar seguros. Él es nuestra fortaleza y Él nos fortalece para que nosotros podamos caminar. Él nos da los pies firmes para que no dudemos, para que no tengamos temor, para que no tengamos miedo de lo que Él nos va a llevar, a dónde Él nos va a llegar. Y nosotros al conocer la fuerza de Dios, ¿verdad? Habacuc puede confiar en Dios para tener su fuerza. La cierva es un tipo de venado con patas largas y ágiles que les ayudan a alcanzar lugares casi imposibles de escalar. ¿Tú estás dispuesto a que Dios te ponga los pies de cierva y te lleve a los lugares difíciles quizás para ti, de poder escalar, de poder subir, de poder llegar? El profeta Habacuc y el pueblo de Dios estaban pasando por una situación de guerra, saqueo y necesidad, donde por un momento no entendió por qué el Señor permitía que el ejército enemigo triunfase sobre su pueblo. Lo que a la postre logró, ¿verdad?, concientizar al entender ante la presencia del Padre lo desobediente y distraídos que habían andado sus escogidos y el propósito de esta lección. Lo que le decía al principio, Habacuc pudo entenderlo y por eso él declara esta palabra. Y la enseñanza final de este libro plasmó cómo logró asumir y a su vez afirmó su propósito como hijo de Dios con madurez y con fe para poder seguir caminando en su propósito a pesar de.
todo. A pesar de lo que viniera, a pesar de lo que iba a pasar, Dios invitó al profeta a estar por encima de los problemas. Por eso te mencionaba lo de las ciervas, que es un tipo de venado con patas largas y ágiles, que les ayuda a alcanzar lugares casi imposibles de escalar, porque tú necesitas tener esos pies como el venado, como las ciervas, que te lleve sobre los problemas. No es que te estanques en ello, no es que te pares en el problema y comiences a lamentarte, sino que tú puedas ir sobre el problema y seguir a las alturas, a donde Dios te está esperando con una gran bendición, donde Él tiene la bendición preparada para ti, donde hay un propósito que Él quiere cumplir en tu vida. Dios invitó al profeta a estar por encima de la circunstancia con su ayuda al capacitarlo por medio de su espíritu, escalando las alturas de los montes de las luchas y posicionándose por encima de las circunstancias. Y yo quiero que vayas conmigo a Salmos, capítulo 18. Salmo capítulo 18, te voy a leer 2 versos de la palabra. Capítulo 18, quiero leerte el verso 33. Salmo 18, verso 33. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Iglesia, los procesos incomprensibles o humanamente imposibles de superar son con el fin de que conozcamos las alturas y afirmemos nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Madurando espiritualmente y valorando todo lo que el Padre nos ha dado. Quizás muchos no van a querer acompañarte, pero Dios te está haciendo una invitación a ti. Que tú te atrevas a ir sobre el problema, sobre la situación, sobre cualquier mal diagnóstico que quizás estás atravesando y que tú puedas creerle y que tú le puedas decir al Señor, haz mis pies como de sierva y hazme estar firmes, que yo no me mueva en mis alturas. El versículo 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Te lo quiero repetir. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Todo lugar es peligroso sin la protección divina, pero con pies de sierva encontramos en un monte de Dios un lugar seguro donde descansar, donde podamos orar, donde podamos creer, donde podamos crecer, donde podamos animarnos, donde nuestras fuerzas sean renovadas. Pero tú estás dispuesto a eso. ¿Sabes qué? Un hombre esclavo negro al que se le preguntó si nunca se sentía infeliz, dijo, cuando todo el mundo dice, esta es mi casa, aquel es mi campo de algodón, solamente miro arriba y digo, allí está mi hogar y tengo todo. Se regocija en el Dios de su salvación. El profeta no podía entender muchas cosas. El profeta no podía entender que Dios permitiera una situación como esta. Pero él pudo declarar que aunque él no tuviese nada, con todo me alegraré, versículo 18 de Habacuc 3. Con todo. O sea, cuando decimos con todo, es que todo mi cuerpo está agradecido de lo que él hace. No hace falta que yo tenga en lo material, porque lo tengo a él. Lo material es bueno, yo no digo que es malo. Tener un techo es bueno, es necesario. Tener para comer es necesario. Tener el dinero hace falta. Pero ¿dónde tenemos nuestra confianza? ¿Dónde tenemos nuestra vista? ¿Dónde está nuestra fortaleza? El día que no tengo, me olvido del Señor.
El día que me falta, me olvido que Él ha sido mi fortaleza, que en el medio de la situación Él ha estado conmigo. Dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi gozo, mi alegría, mi felicidad no depende de lo que yo tenga. Depende de quién está en mí, que es el Señor. Mi alegría y mi gozo ni mi salvación no depende de lo que yo tenga, de lo que a mí me quiten. Depende de que mi confianza esté en el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y Él va a hacer mis pies como de sierva y me va a llevar a las alturas para que yo pueda andar. Hoy soy corta. Hoy yo te dejo con esta reflexión. Pero yo me quiero hacer eco de unas palabras que dijera el comentarista bíblico James Smith. Él dijo, si eres cristiano infeliz, es porque conoces muy poco de tu Señor. Los goces de los mundanos son como el estallido de un cohete que alumbra por un momento y se desvanece. El gozo del verdadero creyente es como una estrella en el cielo, permanece para siempre. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así que debemos de tener nuestra confianza en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ánimo, Él es nuestro impulso para seguir hacia adelante. No permitas que ninguna situación, ni lo que estás viendo a tu alrededor, ni quizás aquellos murmullos que están ocurriendo sin entender, no permitas que aunque todo se vaya, y voy a leerte el versículo de nuevo del 17 al 19, estos versículos, pero no permitas que nada te sucumbe en la desesperación, aunque la higuera no florezca. Y esta palabra hace más de un año que viene calando en mi corazón y por eso la quise compartir contigo en el día de hoy. Buscaba otra cosa para hablar, pero volví al Señor y me llevaba a este pasaje bíblico. Y yo quiero que tú lo hagas tuyo, que tú lo marques, que tú lo repitas y que tú se lo digas al Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. Y quizás has pasado y hoy puedes decir al Señor, gracias porque tú estuviste conmigo cuando yo estuve pasando por esta situación. Pero Él es el Dios de mi salvación y mi salvación vale más que todo lo que yo pudiera tener. Mi salvación vale más que todo el oro, que toda la riqueza, que todo lo que el mundo me pudiera ofrecer. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy en esta reflexión tú has hablado a nuestras vidas. Porque hoy, Padre de la gloria, tú has ministrado a nuestras vidas diciéndonos que tú eres soberano, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra fortaleza, mi Señor, que tú nos das el pie firme como al venado, Padre de la gloria, capaz de pisar sobre las alturas, capaz de ir más allá sin tener temor de resbalar, sin tener temor de caer, porque tu mano nos sostiene, porque tú nos das firmeza para poder seguir hacia adelante, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por todo lo que tú haces con nosotros. Gracias, Señor.
Amén. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Dios te bendiga.